creo yo que acá hay un plan para evitar que estas personas puedan presentarse ante la justicia y no puedan sino decir lo que corresponde respecto de su verdadera participación en estos graves hechos delictivos. Está con nosotros Antonio Maldonado, que es ex procurador anticorrupción. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenos días, bienvenido aquí a Exitosa. Muy buenos días, don Jesús, gusto de saludarlo. Bien, bueno, el trabajo de un procurador anticorrupción es también establecer líneas de acción, ¿no? Por ejemplo, hay procuradores especializados en defensa del Estado. Entonces, exigir además que se tomen a cuenta determinadas imputaciones, actos investigativos, en realidad una serie de cosas. El caso de Juan Silva no es un caso nuevo en realidad, yo lo decía, no hay corruptos en diferentes gobiernos, sin embargo el pasado tampoco es que tendría por qué darles argumentos de defensa a estas personas que ahora están prófugas de la justicia. ¿Cómo analiza el caso del señor Silva en las últimas horas? Bueno, en primer lugar, don Jesús, yo quisiera expresar mi coincidencia con su enfoque del contexto histórico y del contexto presente, del escenario actual. Es acertado lo que usted dice. Venimos con una herencia insólita después de la recuperación de la democracia a finales del año 2000, donde la corrupción ha sido un patrón que cada día ha estado más presente y más grave en todos los gobiernos. Bueno, en segundo lugar, me parece que la fuga del exministro Silva es muy grave, sobre todo si se analiza en el contexto en el cual hay otros fugados. Y esto no puede ser casual, no puede ser objeto del azar, no puede ser simplemente la reacción de un exfuncionario temeroso de ser detenido por la policía, por mandato del Ministerio Público, sino que creo yo que acá hay un plan para evitar que estas personas puedan presentarse ante la justicia y no puedan sino decir lo que corresponde respecto de su verdadera participación en estos graves hechos delictivos. Entonces, me parece que esta es una situación muy delicada. Creo yo que va a traer consecuencias políticas, en particular para el presidente Castillo. Creo que en este escenario hay voces que desde el Congreso y fuera de él claman por su declaración de incapacidad moral y su vacancia. De otro lado hay este proceso penal en curso que normalmente, conforme se conoce en el Perú, la práctica judicial puede terminar en unos años si es exitoso con una condena. Pero yo creo que acá va a haber un desenlace previo y no derivado de la acción de estas fuerzas políticas a las que he hecho referencia o del Congreso, sino derivado del impulso que tenga esta investigación a cargo y bajo el liderazgo del fiscal de la Nación. Y creo que esto, al capturarse estos prófugos y al revelar estos prófugos los hechos que pretenden ocultar con su fuga, yo creo que va a traer como consecuencia ineludible la renuncia del presidente de la República a la presidencia del Estado. O sea, no, en resumen, no va a haber una acción efectiva del Congreso, porque en realidad hay varios problemas ahí de los que podemos hablar con usted. Claro. Y además, por supuesto, no se puede esperar hasta que el Estado eventualmente obtenga a través de su Ministerio Público una condena, una sentencia condenatoria, sino que yo creo que en el medio va a haber un escenario en el cual, al impulso de lo que se vaya revelando en las investigaciones a cargo del fiscal de la Nación, como digo, esto va a provocar la caída ineludible del presidente de la República. Sí, bueno, habría que explicarle a nuestros oyentes. En realidad yo siempre trato de ser lo más explicativo respecto a los foros, porque suele ser que la interpretación política es eso, justamente una interpretación que tiene diferentes tipos de análisis, ¿no? Pero además de intención. Por eso voy a la prueba contundente, ¿no es cierto? Incluso hasta las investigaciones tienen que ser probadas. Lo que tenemos que esperar nosotros en realidad es la acción de la justicia. Hasta el mismo Congreso, que es un foro político, no tiene mayor determinación salvo para levantar determinadas prerrogativas, por ejemplo, en el caso del presidente, congresistas, ¿no? Bueno, ya no congresistas, en el caso de ministros que tienen esto que se llama el llamado antejuicio, ¿no? Que les permite cierta
inviolabilidad, ¿no? Cierta protección para no ser tocados por la justicia, pero en este caso estamos viendo cosas completamente diferentes, ¿no? El tema del presidente de la República es completamente diferente, porque en los últimos 30 años, ¿no?, se evitaba investigarlos en funciones. Ahora Pedro Castillo es el primero, ¿no es cierto?, que tiene esta condición. Y yo creo que eso es saludable, ¿no es cierto?, porque no tendría uno por qué esperar hasta el final de un mandato para empezar a encontrar pruebas insidiarias o indicios, ¿no es cierto? Insidiarias es el término legal, ¿no? Para poder estructurar una acusación ante el Poder Judicial, porque eso es lo que hace finalmente el Ministerio Público. Pero al margen de lo que yo sé o que conozco, ¿no?, y que me sirve además para explicarle a la población, aquí entramos en una situación bastante dramática para el presidente de la República. ¿Por qué? Por los cargos que se le están imputando, pues porque ser cabeza de una organización criminal dentro de una institución pública no es tan sencillo como un robo menor. Estamos hablando de una situación que podría costarle una pena bastante amplia, ¿no?, para él y para las personas que lo terminan secundando. Sí, mire, hay varios elementos, es un escenario complejo y siempre hay que tratar de empezar por algún punto de análisis, ¿no? Varios de los que usted menciona son interesantes. En primer lugar, hay que decir que hay una institucionalidad, una arquitectura constitucional que está cambiando, ¿no?, que se está moviendo a la luz de las acciones, en este caso, por ejemplo, instauradas por el propio fiscal de la Nación. Las acciones de incorporación del presidente de la República en funciones, como sabemos, como investigado a raíz de este impulso de la Fiscalía de la Nación, por supuesto, plantean una suerte de terremoto en la arquitectura constitucional vigente. Entonces, habría que decir que van a haber, por supuesto, consecuencias para los directamente investigados, pero también deberían haber consecuencias y esto es lo que finalmente al final del día le importa al país, ¿no? O sea, no la telenovela barata que se escucha todos los días a partir de estos hechos grotescos, sino lo que queda para el país. Y lo que queda para el país es el fortalecimiento de la institucionalidad. Entonces, yo creo que para plantear el análisis completo hay que decir que junto con las acciones judiciales que se están instaurando, creo yo que el Ministerio Público debería también, en base a sus funciones de iniciativa legislativa, proponer cambios en la arquitectura constitucional vigente. Este término, ¿no?, institucionalidad, es bastante interesante. Yo escuchaba esto de un político fuera del país que decía: aquí en este país nosotros nos regimos por la presunción de inocencia. Entonces, esto también es un argumento válido, ¿no es cierto?, para aquellos que se sientan cuestionados por la justicia, ¿no? O sea, dicen, no podemos aceptar una medida limitativa, y lo decía Silva aquí, si es que yo no estoy de acuerdo. O sea, no tendría por qué dejarme encarcelar si yo soy inocente. Que creo que eso también es un argumento válido, ¿no? Mire, en esa línea lo que hay que destacar es la importancia de los principios que sustentan el Estado de Derecho. Y en particular en las investigaciones penales, las garantías tanto penales como procesales que asisten a todos los investigados. Eso está fuera de cuestión. Lo que pasa es que hay que encontrar también un balance en lo que se refiere al deber de investigar y de sancionar y de luchar contra la impunidad. Es decir, todo esto hace parte de lo que se conoce como el proceso penal moderno, en el cual, en virtud del principio de igualdad de armas, confluyen contradictoriamente las fuerzas de la acusación y las fuerzas de la defensa. Vamos ahora a lo siguiente, porque hay quien cuestiona, por ejemplo, la acción del fiscal de la Nación respecto a la demora, ¿no?, en el pedido de detención preliminar. Y también hay quien dice que esto no lo podía hacer el fiscal de la Nación porque, claro, sobre el señor Silva está esta posibilidad del antejuicio político. Entonces, ahí sí quisiera yo tener una respuesta, ¿no?, sobre estos dos ángulos. Sí, mire, como reitero, o sea, se advierte en los hechos y en las acciones que se desarrollan en la investigación de este caso que al impulso de la acción del Ministerio Público y de la acción y de la respuesta a la judicatura, hay hechos que van a traducirse en cambios normativos. Es decir, se suponía que el fiscal de la Nación
no podía siquiera investigar al presidente en virtud del artículo 117 de la Constitución. Sin embargo, lo está haciendo. Se suponía que un exministro goza del privilegio del antejuicio. Como usted bien dice, es un privilegio concedido para evitar arbitrarias persecuciones de carácter político. En este caso no lo es. Y en tal virtud, si no puede ser objeto de medidas de coerción personal tales como una prisión preventiva de ese nivel de gravedad, por supuesto menos tampoco puede ser objeto de una detención preliminar. Pero sin embargo eso está ocurriendo. Entonces acá yo lo que quiero destacar es que está produciéndose una serie de hechos que van a ser discutidos en sede judicial, y ahí veremos cómo responde la justicia. Pero de pronto lo que hay que decir es que acá no hay ninguna persecución política revestida bajo el ropaje de investigación judicial. Hay una acción judicial legítima llevada a cabo por el Ministerio Público, y hay una respuesta legítima que nos da el Poder Judicial. La primera a cargo de las acciones del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; la segunda a cargo del juez supremo investigador, Juan Carlos Cheque. O sea que ese es un punto importante que creo que hay que anotar. Ajá. Claro, pero también está esto, por ejemplo, en el caso del presidente, que imagino yo también lo hará en su momento el señor Silva, ¿no? No estoy tratando de defenderlo, estoy tratando básicamente de encontrar respuestas a lo que ellos podrían hacer como estrategia de defensa. Ya el presidente ha dicho que ha presentado una tutela de derecho ante el Tribunal Constitucional para que el tribunal sea finalmente el que interprete el artículo 117, ¿no? En función de que él no puede ser acusado. Está bien, no puede ser acusado, pero o sea, la investigación no es que tampoco sea ahí algo que no se permita, ¿no? O sea, el señor Silva también podría aducir lo mismo. Sí, mire, desde la perspectiva, yo estoy pensando claro, en otro contexto. En el decurso del proceso judicial, integrado por los elementos que componen la acción del Ministerio Público, la defensa y la propia justicia. Estoy pensando en el final del proceso, o en el decurso o el desarrollo intermedio de ese proceso, y me parece muy bien que la defensa plantee los argumentos que crean pertinentes. ¿Sabe? Porque al final del día lo que no queremos es que se diga que no se permitió el derecho de defensa, que se violó el debido proceso, etcétera. Y de eso no se trata. Se trata de que el proceso se juegue limpio, con arreglo a los principios del Estado de Derecho, presunción de inocencia, debido proceso, juicio justo, igualdad de la ley, igualdad de armas, derecho de defensa, etcétera. Y al final, si el Ministerio Público prueba sus hipótesis, bueno, esto se reflejará en una condena. Eso hay que decirlo con toda claridad. Exitosa. Sobre eso no hay duda alguna. Ahora, hay varios planos, ¿no? Desde el punto de vista, en relación a ese mismo punto, antes de pasar al otro, quiero decir también que las interpretaciones de la Constitución, así como las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, reitero, deben ser legítimas. A mí me sorprende, y me sorprende mucho, haber escuchado a ilustrísimos personajes, entre ellas una expresidenta del Consejo de Ministros y una ex magistrada del Tribunal Constitucional, diciendo que respecto del artículo 117, que como no lo prohíbe, lo permite. Perdón, eso no es así. Jurídicamente así no funcionan las cosas. O sea, hay que hacer un enfoque distinto, que es precisamente el enfoque que ha planteado el fiscal de la Nación en su resolución en su decisión sobre investigación del presidente, que es el enfoque respecto del deber del Estado de lucha contra la corrupción y respecto de los deberes del Ministerio Público para evitar la impunidad. Ahora, si me permite, el otro plano del análisis es el plano de las respuestas del presidente, no como investigado, sino como líder de la nación. Y ahí, por supuesto, hay que decir que su liderazgo ha concluido. O sea, él ya no es más, no está más en la capacidad de ejercer ningún liderazgo en materia de lucha contra la corrupción, porque él protagoniza, en su calidad de investigado, un grave caso de corrupción. Claro, es lo que yo señalo constantemente. Aquí ya es una cuestión que pasa al margen de lo político, ¿no es cierto?, a lo ético y moral. No podemos estar gobernados por alguien que es imputado como ladrón. O sea, tú no tendrías por qué tener al máximo representante de la nación con esta situación, enfrentando un posible juicio, ¿no es cierto?, o enfrentando una investigación en pleno desarrollo de su administración. Esto ya, obviamente, yo coincido plenamente, ya le puso un punto y aparte al presidente de la República. A pesar de que él, ¿no es cierto?, tome acciones legales y no lo quiera ver y no lo quieran ver finalmente quienes están alrededor.
Pero como lo decía yo también al inicio, y esto es mi opinión y mi interpretación, esto no depende de muchos factores. El propio presidente reconociendo sus errores y dando un paso al costado, el Congreso de la República, si es que tiene la voluntad para encontrar una salida que hasta este momento no lo tiene, y lo otro finalmente somos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué tanto lo vamos a permitir? O sea, ¿qué tanto estamos empezando a normalizar este tipo de situaciones dentro de la administración pública, ¿no? Para permitirle a estos personajes seguir en función, representándonos, ¿no? O en funciones. Sí, nuevamente coincido con su enfoque. Acá hay tres actores fundamentales. Uno en el Poder Ejecutivo que a través de sus cercanos colaboradores, empezando con el presidente del Consejo de Ministros, niegan la realidad. Acá no hay ninguna persecución política en el ámbito judicial. Acá hay una acción judicial legítima y eso tienen que enfrentarlo. Que tiene consecuencias políticas, las tiene, por supuesto. Por eso debido a los actores involucrados. El segundo actor es el Congreso, que por supuesto, coincido, reitero con su análisis, no tiene ninguna autoridad moral ni política para hablar de nada. Simplemente quieren permanecer en el poder y ganar su sueldo, todo lo que puedan, punto. O sea, no son ninguna alternativa para la regeneración democrática de este país. Salvo, por supuesto, hay excepciones dignísimas, pero en general el Congreso es un actor político desautorizado. Absolutamente desautorizado. Y eso tiene que verlo con toda claridad. El tercer actor que usted menciona, que es la ciudadanía, ¿no? La sociedad, que es precisamente la que debe también pronunciarse. No solo esta que va acompañada de líderes políticos caducos que representan gobiernos que incurrieron en peores errores que el que se critican. Ese es el gran problema. No sé con qué autoridad también salen a las calles a plantear cambios en la situación actual, cuando ellos protagonizaron hechos gravísimos de corrupción. Entonces, Exitosa. acá hay una voz importante, que es la ciudadanía sana, que debe salir en defensa de los principios de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos, etcétera, y plantear una voz muy clara frente a esta situación muy compleja y difícil, ¿no? Esta situación, la verdad, tiene diferentes tipos de enfoque y a veces también nosotros tenemos que ir tratando de ordenar un poquito las líneas de acción de las entrevistas que vamos desarrollando. Estábamos hablando de Juan Silva y claro, lo otro tiene relación directa, pero antes de que se vaya, señor, sería bueno tener lo siguiente, ¿no? Porque aquí hay algunos detalles y era, creo que el enfoque correcto de la entrevista, señor Maldonado, que tiene que ver con Juan Silva, ¿no? Dice aquí lo siguiente: la detención preliminar suele anteceder a la formalización de una investigación y a un pedido de prisión preventiva. Eso se está dando. Dado que Silva es investigado por hechos presuntamente cometidos como ministro, la formalización de la investigación debe ser aprobada por el Congreso de la República. El abogado Joseph Campos indicó que si en esa formalización no se puede pedir una prisión preventiva, sin esa formalización. Bajo estos criterios, en principio, ¿se puede o no pedir esta detención contra Silva? ¿El Congreso qué tendría que hacer? Yo creo que el Congreso debería, en primer lugar, intervenir. No puede no hacerlo. Es mi opinión. Goza este señor del privilegio del antejuicio, en el sentido más amplio de la palabra. Por tanto, yo creo que incluso la detención preventiva podría ser cuestionada por la defensa. Claro. Pero por eso es importante hacer las cosas bien. A eso voy. El Congreso debe intervenir, debe autorizar que este señor pueda ser investigado en el sentido más amplio de la palabra y yo creo que puede hacerlo perfectamente el Congreso. Claro, pero aquí viene una pregunta. ¿Esto se tiene que hacer antes o después del juicio político para levantarle justamente la inmunidad que tiene? No es un juicio político, ¿no? Es una persona. Ese es otro de los problemas, pues lamentablemente la arquitectura constitucional que tenemos es sumamente deficiente. Entonces acá hay un enredo total de las cosas, el delito político, los procesos penales, etcétera. Pero lamentablemente con eso hay que convivir. Y en esa dimensión el señor sigue teniendo el privilegio del antejuicio. Entonces el Congreso de la manera más rápida debería autorizar que ese señor sea procesado por la justicia por los delitos penales. Acá no hay ninguna infracción a la Constitución ni ningún delito político. Bien, señor Maldonado, muchas gracias por estar con nosotros. Antonio Maldonado, ex procurador del Estado.